más a nuestro servicio. Glory to God. Welcome today to our Bible study. We are so happy estamos tan felices de poder ser parte de esto. We are very happy to be able to be part of this. Estamos en una temporada nueva de la iglesia. We are in a new season at the church. Y yo creo que aún que nosotros no entendamos esto, And even though we don't understand, vamos a ver la gloria de Dios. we are going to see God's glory. Sabemos que Dios tiene el control total de nuestras vidas. We know the Lord is in complete control of our lives. Sé que Dios tiene el control de su iglesia. I know the Lord has control over His church. Y vamos a orar por unos minutos. We're going to pray for a few minutes. Y yo sé que el Señor tiene una palabra especial para nuestras vidas. And I believe the Lord has a special word for us tonight. Y yo te pido que donde tú estés, I ask for you, wherever you are at this que moment, tú ores conmigo en estos próximos minutos, may you pray with me for these few minutes con la dirección que Dios nos va a hablar a nuestras vidas. with the mentality and direction that the Lord is going to speak to our lives tonight. Acompáñame al trono de Dios. Follow me to God's Bendito throne. Dios de la gloria, Jesucristo. Thank you, Jesus. Te bendecimos, Señor Bless you, Jesús. Lord. Oh, Señor, sabemos que tú eres el Dios de We know propósito, that you are Señor. a God of purpose. Sabemos que tú conoces todo, mi Dios, You know everything, aún los Lord. tiempos, Even the Jesús. times. Oh, en el nombre de Jesús, In Jesus' Señor. name. Una vez más, Señor, queremos ver tu gloria Ask my Lord to sobre speak nuestras to vidas, us mi over Dios. our lives. Bendito Jesús, Bless us. bendito Dios, Señor. Hoy más que nunca, mi Dios, More than ever. necesitamos, Señor Jesús, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Hoy más que nunca, mi Dios, Today, necesitamos que tú, Jesús, estés, Señor Jesús, tomando el control de toda situación, Señor, en cuanto específicamente a tu iglesia, Señor. Necesitamos de ti, mi Dios. Oh, Señor, en estos tiempos, mi Dios, de confusión, Señor, de que tantas cosas pueden venir a nuestra mente, mi Dios. Oh, mi Dios, tú eres el Dios de respuestas, Señor. Tú eres el Dios de milagros, Señor. Tú lo conoces absolutamente todo, mi Dios. Te doy toda la gloria a ti, mi Dios. Te doy toda la gloria a ti, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Glory to God. Yo creo que estamos viviendo I believe we are living en tiempos realmente difíciles. in very difficult times Cuando la iglesia when the church tiene que empezar a hablar cosas positivas. needs to start speaking positivity. Necesita creer en las promesas de Dios. We need to start believing in God's promises. Necesita creer que Dios es el que tiene el control. We need to believe that the Lord is the one in control. Y déjame decirte algo. And let me tell you something. Probablemente lo que salga de tus labios Probably what comes out of your mouth va a parecer ilógico. is gonna seem just crazy. Pero viene a mi mente But something comes to my mind. Moisés, Moses, cuando él estaba en la construcción del arca when he was during the construction of the ark, y decía a este mundo and he would tell this world que iba a haber una lluvia, that there was going to be rain. que era tiempo del It arrepentimiento was time to repent. y la gente no le creía. And people will not believe Si him. estuviéramos en esos tiempos, en este momento, In this moment, if we were in those times, yo creo que usted y yo I think you and I, diríamos qué cosa es lo que es lluvia we would probably say, what is rain? y tal vez buscaríamos en Google Search. And maybe go to Google search and Tal look vez it up. le preguntarías a tu teléfono inteligente Or you would probably ask your smartphone, qué es lo que es lluvia what is rain? y obviamente no encontrarías una respuesta. And obviously you are not going to find an answer. Y déjame decirte algo, But let me tell you something. el mundo en el cual estamos viviendo The world in which we live in no va a entender
el vocabulario de los hijos de Dios. They are not going to understand the children of God's vocabulary. No van a entender el propósito que Dios tiene para su iglesia. They are not going to understand the purpose the Lord has for His church. Pero más de uno tiene que empezar a creer But more than one needs to start believing, y agarrarse de las promesas de Dios. hold on to God's promises. Tengo una palabra de parte de Dios para la iglesia. I have a word from God for the church tonight. Y si tú no eres parte de la iglesia, And if you are not part of the yo church, te animo que tú te unas a nosotros. I ask you and encourage you to join us. Es la oportunidad perfecta. It's the perfect opportunity. Es el tiempo correcto It's the right time en que necesitamos acercarnos a Dios. that we need to get closer to God. Vamos a ir a la palabra de Dios. Let's go to the Word of God. El libro de Mateo, capítulo 26, The book of Matthew, chapter 26, el verso 36 al 46. verses 36 to 46. Es una historia un poquito larga, podríamos decir, We can say that it's a very long story, pero explica claramente un panorama en el cual Jesús estaba viviendo. but it clearly states a passage of something that the Lord was going through. Voy a leer un versículo en español y Emily me va a leerlo en inglés y así sucesivamente. Empezando la palabra de Dios. Let's start with the word of the Lord. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntate aquí mientras voy allí para orar. Verse 36 says, Then cometh Jesus with them unto a place called the Gethsemane, and said unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. And he took with him Peter and the 2 sons, and began to sorrowful and very heavy. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga su voluntad y no la mía. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? And he cometh unto the disciples and findeth them asleep, and said unto Peter, What, could ye not watch with me 1 hour? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Entonces Jesús lo dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, lo encontró dormidos porque no podía mantener los ojos abiertos. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. And he left them and went away again and prayed the 3rd time, saying the same word. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en las manos de pecadores. Then cometh he to his disciples and said unto them, Sleep on now and take your rest. Behold, the hour is at hand,
and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Y el verso 46, And verse 46, levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. rise, let us be going. Behold, he is at hand that thou betray me. Déjame hablarle por los próximos minutos I'm going to speak for the next few minutes bajo este pensamiento. under this thought. Victoria en momentos difíciles. Victory in difficult times. Y una vez más, rápidamente, ayúdeme a orar. Really quickly, if you could please help me pray. Donde usted esté, incline su rostro. Wherever you are, just bow your head. Bendito Dios de la gloria, Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Tú eres el Dios de toda la gloria, Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo. Habla nuestras vidas, Señor. Úsame para tu gloria, Señor. Ayúdame a transmitir, Jesús, este mensaje que tú pusiste en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Victoria en momentos difíciles. Victory in difficult times. El contexto de este pasaje. The context of this passage. Jesús había tenido una comida un poco tensa. Jesus had a tense dinner. Fue una cena It was a dinner que la conocemos como la última cena. that we all know as the Last Supper. Yo no sé si usted ha visto la diversidad de cuadros. I don't know if you have seen the variety of pictures. Uno de los más conocidos es el de Leonardo da Vinci. For example, one of the well-known pictures is from Leonardo da Vinci. En su propia imaginación, But his own imagination, él pintó el cuadro de esta cena. he painted a picture about this dinner. Y ahí todos parecen como que están en un buen tiempo. And in this picture, it seems like they are all having a good time. Podríamos decir en este tiempo en el que estamos viviendo, We could call it nowadays. era como que sacaron su teléfono y se tomaron un selfie. It's like if they took out their smartphone and took a selfie. Como que todo se veía muy bien. Like it all looked just fine. Pero la realidad es que esa cena fue tensa. But the reality is that that supper was tense. En esa cena Jesús descubre a Judas. At that supper, Jesus discovers Judas. Puso en evidencia lo que Jesús iba a hacer. He exposed Judas of what he was going to do. Lo expuso. He exposed him. Pero también en esa cena But also at that supper, Jesús le dijo a Pedro Jesus told Peter que lo iba a negar. that he was going to deny him. También en esa cena Also at that supper, le dice a todos sus he discípulos told all his disciples que ellos le iban a abandonar a él. that they were going to abandon him. Fue una cena bastante It difícil. was a very difficult supper. Fue una cena It tensa. was a very tense dinner. En esa misma cena At that same supper, hubo una participación de comunión. they participated in communion. Tuvo todo eso en aquella cena. All that happened at that supper. Y Jesús estaba preparándose para tener la noche más difícil de su And vida. the Lord was just simply getting ready to go through one of the hardest nights of his life. La noche más difícil de Jesús. The most difficult night for Jesus. Podríamos decir que fue en el Getsemaní. You could say it was in Gethsemane. Sin ninguna duda, Without a doubt, fue la noche más difícil. it was the most difficult night. Porque vemos que literalmente We could see literally en el Getsemaní iba a morir. that Jesus in Gethsemane was going to die. Ahí estaba Jesús en el Getsemaní. Jesus was there in Gethsemane Aquella noche tan difícil. that very difficult night. Estaba sintiendo el peso de la muerte sobre su He cuerpo. was feeling the weight of death over his body. Jesús no solamente estaba triste. Jesus was not only sad, No era un tiempo de desánimo que Jesús tenía. it was not a time of discouragement he was having. Su alma literalmente estaba afligida. His soul was literally going through tribulations. Él iba a morir físicamente. Just knowing that he was going to die physically. Lo que Jesús le dio en esa noche What Jesus had that night es algo que los doctores conocen is something that doctors call o que le llaman hematidrosis. hematidrosis. Y ese fenómeno de la hematidrosis And this phenomenon called hematidrosis es algo que es un descontrol sanguíneo
el mismo tejido no soporta that the tissue does not tolerate the pressure. la presión de la misma sangre. The pressure from the same blood. Y en muchos casos And in many cases, puede causar un derrame cerebral. this can cause a stroke. A Jesús estaba a punto de darle un derrame cerebral. Jesus was about to have a stroke, Pero también físicamente but also physically. le dio algo que se llama un shock hipovolémico. He got something called an hypovolemical shock. Ese shock hipovolémico This shock called hypovolemical quiere decir que la persona pierde mucha sangre happens when a person loses a lot of blood y empieza a fallarle la respiración and starts falling short of breath y también el ritmo cardíaco. and affects the heart rate. Porque el corazón tiene que hacer un doble esfuerzo Because the heart has to work double to function. para trabajar correctamente. Function correctly. O sea, en otras palabras, In other words, lo que quiero decirte what I'm trying to say es que Jesús estaba a punto de morir. that the Lord was physically Y dying. cuando Jesús le dice al Señor, And when the Lord tells his Father, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Father, if thou be willing, remove this cup from me. No se refiere a la cruz. He is not talking about the cross. Muchos creen que Jesús, Many believe that Jesus, y yo personalmente, I personally, por muchos años creía for many years I que thought cuando Él decía esta frase, that when the Lord said this phrase, si es posible, pasa de mí esta copa. if thou willing, remove this cup from me, Yo pensé que Él estaba diciendo, I thought that he was saying si es posible, que no vaya a aquella cruz. it was possible for him not to go to the cross. Pero cuando tú miras más But adelante, when we see further, no he de le dice a Pedro, Jesus told Peter, no he de tomar la copa de mi Padre que me ha dado a beber. the cup which my Father hath given me, shall I not drink it? Jesús sabía que iba a la cruz. The Lord knew he was going to the cross, Pero ¿cómo sabía que esa noche Él no podía morir? but he also knew that he couldn't die that night. En otras palabras, Jesús estaba In diciendo, other words, Jesus was saying, Padre, yo no puedo morir aquí. Father, I don't want to die. Yo necesito ir a aquella cruz. Never do I want to go to that No me cross. dejes morir aquí. Don't let me die here. Tengo una misión que I cumplir. have a mission to accomplish. La obra no termina en el The Getsemaní. work does not end here in Gethsemane. Ahora miremos el lugar donde Jesús estaba. Now let's look at where Jesus was. Porque en el huerto de Getsemaní, Because in the Garden of que Gethsemane, también se conoce como el huerto de los olivos, which is also known as the Mount of Olives, era un lugar donde Jesús estaba acostumbrado a ir. was a place where Jesus was used to going. Jesús solía ir a orar. He will normally go here to pray. Jesús solía ir a aquel huerto a orar. He was used to this garden. He would go there to pray. Y la palabra Getsemaní The significa word Gethsemane means presa de aceite. oil press. Eso es lo que significa Getsemaní. This is what the word Gethsemane means. Y es un proceso interesante. It was an interesting process. Cuando se prensa las olivas, When the olives are pressed, o lo que nosotros llamamos las aceitunas, we commonly call this olives. y lo ponían, y era como una piedra de molino. They will put it in a big millstone. Y estaba el proceso de triturar o prensar las olivas And they will begin the process of crushing and pressing the olive para sacar el aceite del to olivo. be able to remove the olive oil. Y después de triturarlas, se oprimía y se exprimía. After crushing them, they were oppressed and expressed. Mire, primero se trituraba First, they were crushed, y después se oprimía. later oppressed. Y el proceso, 3 veces se oprimía los olivos. That process was done 3 times. Eran 3 veces. It was 3 times. El primer aceite First oil, que soltaba la oliva the olive release era el aceite más fino, was the finest oil. era It puro, was pure. era un aroma It especial. had with a special aroma. Por la ley, la primera cosecha de ese aceite, By law, the first harvest of that oil, o esa primera porción
porción or that first portion, era para Dios. was for the Lord. Se usaba para el templo. It was used at the temple. Era para la unción. It was used for anointing. Era sagrado. It was sacred. Era específico para Dios. Specifically for the Lord. La segunda The second one, no era excelente, it wasn't so excellent, pero era de muy buena calidad. but yet it was of good Y quality. se utilizaba para especies It aromáticas. was used for aromatic species. Se usaba para It perfumes. was used for perfume. Y la tercera And the third, no era de tan buena calidad. it wasn't of great Se quality. usaba para las lámparas. It was used for lamps. Era para el uso común. And it was the most common use. 3 veces se oprimía el olivo. The olives were pressed 3 times. Eran 3 veces que pasaba por ese proceso. It went through the same process 3 times. Y no es casualidad And it's no que coincidence Jesús oró 3 veces en el huerto de Getsemaní, that Jesus prayed 3 times in the Garden of donde se Gethsemane, trituraba where the olives y were se crushed oprimían las olivas. and pressed. Lo que quiere decir es que Jesús era el olivo What this means is that the Lord was the olive. y estaba siendo triturado, He was being crushed, oprimido aquella noche. oppressed that night. Y quiero usar ese mismo número, And I want to use that same es number. el número 3. Number Y 3. son 3 cosas que Jesús hizo en el And these Getsemaní. are the 3 things that the Lord did in Gethsemane. Ahora nuestro Getsemaní, Now our Gethsemane, el Getsemaní que estamos viviendo en este the momento, Gethsemane that we are living in this time, no se compara con el Getsemaní de Jesús. cannot be compared to the Gethsemane Es- of the Lord. El sufrimiento que tuvo Jesús The suffering that the Lord had. es un sufrimiento que nunca jamás nosotros podamos It's a experimentar. suffering that we will never be able to go through. Pero hizo 3 cosas But he did 3 things que nosotros sí podemos poner en práctica we could put in practice en los momentos in difíciles. the most difficult moments. Yo quiero preguntar ahora, I want to ask you in this moment, donde tú estés en este momento, wherever you are in this moment, ¿cuántos han pasado por un Getsemaní? how many of you have gone through a Gethsemane? Más de uno en este momento More than one at this moment. está diciendo, yo estoy pasando por un Getsemaní. One or more are saying, I am going through a Gethsemane. Tal vez tú estás diciendo, Maybe you're saying, muchas veces he pasado por un Getsemaní. various of times I've been through a Gethsemane. Es decir, It's like saying han sido triturados por la vida, you've been crushed by life, de alguna manera oprimidos, or pressed, exprimidos. just oppressed. Cuando te quedas sin nada, When you stay with nothing, tal vez nada para dar probablemente. maybe nothing to give at the moment. ¿Cuántos han pasado por una adversidad? How many of you have gone through adversity? Más de uno podría levantar su mano en este momento. More than one would raise their hand in this moment. Y sabemos que estamos pasando por un Getsemaní en este We momento. know that in this moment we're going through a Gethsemane. Y si tú dices que no lo has pasado, And if you are saying that you have not gone through podríamos it, decir que eres de otro planeta you could probably say you're from another o planet, no eres de este mundo. or you're not from this world. Porque la palabra de Dios dice Because the Word of God says, que en el mundo tendréis aflicciones. ye in the world will have afflictions. Estuve hablando con un hermano I was speaking to a brother. y me dijo que se me vino todo encima. He was saying how everything was coming down on him. No sé si usted ha escuchado esa frase. I don't know if you've heard that phrase before. Y él empezó a decir, se me juntó absolutamente todo. Everything just came down together. No sé qué hacer, I don't know what to no do. sé cómo I don't know reaccionar. how to react. Todas las deudas, All the debts, todos los problemas, all the problems, nuestros hijos, our children, nuestro trabajo, our job, tantas cosas. so many Y things. las aflicciones llegan a nuestras vidas. The tribulations come to our Y lives. si usted me dice lo And contrario, if you tell me the opposite, probablemente usted está viviendo en una burbuja. you're probably living in a bubble. Porque estamos propensos a la aflicción en esta vida. Because we are exposed to the tribulations of this life. Pero 3 cosas But 3 things nos enseñó Jesús the Lord taught us, para que nosotros tomáramos como ejemplo so we could take as an example para pasar nuestro to Getsemaní, go through our Gethsemane, para pasar esa prensa de olivo. to go through that those olives. Como Jesús salió victorioso. How the Lord came out victorious. Y quiero decirte en esta I hora, want to tell you today, así como Jesús salió victorioso de su Getsemaní, just how the Lord
victoriously from his Usted descendants. también puede tener su victoria. Also obtain your victory. Porque usted que está atrás de esa pantalla, Because you that are behind that screen, porque usted que está mirando en este momento este video, because you that are looking at this video at this moment, es un hijo de Dios. you are a child of the Lord. Porque en su humanidad, Because in humanity, Él estaba mostrándose he was showing como off un hijo de Dios. the Son of God. Primero dice la palabra que Él al orar The Word of God says that when he prayed, lo hizo de esta manera. he did it this way. Padre, Father, ¿cuál es la primera palabra que Jesús menciona al orar? what is the first word the Lord mentions as he starts praying? Es Padre. It's Father. Lo primero que Jesús hizo en los momentos difíciles The first thing the Lord did in the most difficult times fue correr al Padre. was run to his Father. Punto número 1. Point number 1, Corrió a su Padre. he ran to his Father. La prioridad que Jesús mostró The priority the Lord shows us es la intimidad que él tuvo con su is Padre. the intimacy he had with his Father. Es más, la clave de su ministerio, The key to his su ministry, liderazgo, to his leadership, fue una relación directa con su was Padre. a direct relationship with his Father. Cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos, When his disciples will tell him, Lord, show us, no le dicen, Señor, enséñanos a hacer milagros, they didn't ask him, Lord, teach us to do miracles, a liberar a los cautivos. to release the oppressed, to free the oppressed. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. They told them, Lord, teach us how to pray. Porque ellos quedaban admirados Because they just will admire de cómo Jesús hablaba con su Padre. how Jesus would speak to his Father. El papá estuvo con su hijo desde siempre. The Father was always with his Son. Y aquel momento tan especial, And in that special moment, cuando Jesús se bautizó, when Jesus got el baptized, cielo se abre. the skies, the heavens opened. El Padre habla y The dice, Father says, ese es mi niño, that's my boy. ese es mi hijo el que tengo complacencia. That's my son in which I am proud of. El Padre estuvo con Jesús, The Father was with Jesus. aún en los momentos de más éxito. Even in the greatest moment. Cuando le dijo a sus When discípulos, he told his disciples, yo vi a Satanás caer como un rayo. I saw Satan fall like a lightning. Cuando los 70 llegaron con buenas noticias, When the 70 arrived with good news, sanamos a los we enfermos, healed the sick, liberamos a los atados, we freed the oppressed. y Jesús se alegró Jesus got happy. porque el Padre había sido partícipe de cada victoria. The Father was just a part of every victory. Pero el Padre también Also, ahí estaba con he Jesús was there with Jesus cuando estaba siendo triturado. when he was being crushed. ¿Qué estoy tratando de decirte? What am I trying to tell you? Nuestro Padre está con nosotros Our Father is with us en todas las temporadas de nuestras vidas. in all the seasons of our Pero lives. tú tienes necesario correr al Padre. It's necessary to run to our Father. Ahora, Now, ¿cómo construyó Jesús esa relación con su how Padre? did the Lord build that relationship with his Father? Y que yo veo en esa oración And what do I see in that prayer que hace en aquel huerto de Getsemaní. that he did in the Garden of Gethsemane? Lo primero que dice, The first thing that it says, Padre, Father, papá, Dad. si él necesitaba And just like he needed la fortaleza de su strength from his Father, Alguien tiene que entender esto. someone needs to understand this. Se vale orar, We need to pray, se vale orar que te sientes débil. even if you feel weak, Se vale que digas a Dios que te sientes triste. even when you feel sad. Se vale que le digas a Dios cómo sientes en tu You corazón. need to tell the Lord how you feel, what you feel in your heart. Se vale que le digas a Dios qué es lo que realmente estás To pasando. tell the Lord exactly what you're going through. Con nuestro Padre, Our fathers, y no todos, probablemente eso no nos generó confianza.
And maybe our, biological fathers didn't generate trust in us. Era como que cuando le decías algo que le querías contar, Or when you wanted to go and tell him something, tal vez la cultura machista, maybe that manly culture, o no sé, tal vez algo de or insensibilidad. maybe not being sensible, Entonces lo llamamos Abba Padre. In Romans 8:15, the Bible says we receive the Spirit of God. And now we can call our Father, Abba, Father. Abba, Father. Abba. Abba. Es un lenguaje muy sencillo. It's a very known language. Significa papá. It means father. Y ahí estaba Jesús. And Jesus was there Y le dice, papá. and told him, Father. Yo no sé de la manera que él se comunicó con su padre. I really am not sure what way he communicated with his father. Probablemente él dijo, papi, He probably said, Daddy, si es posible, it's possible. pasa de mí esta copa. Let this cup run over. Él estaba mostrando una confianza. He was showing his father trust. Es momento que tú le digas, It's time you say, estoy siendo tribulado, Padre. Lord, I am being crushed. Siento desfallecer, I feel like I'm vanished. pero vengo a tu But presencia I come unto you in your presence porque tengo confianza en ti, because I trust you. porque sé que no me vas a But rechazar, I know you're not going to reject me. porque sé que a pesar de todas las cosas, But I know that no matter what's going tú on, eres mi you Padre. are my Father. Y esa sangre que fue derramada And that blood en la cruz del that Calvario, was given in the cross me hizo tu hijo. made me your son. Y eso me dio un acceso directo That gave me a direct access al mismísimo trono de la gracia. to the throne of grace. Estoy hablando de la presencia genuina de We're Dios. talking about the genuine presence of the Lord. Me encanta la otra parte. I love the next part. Como Jesús se fortaleció en su Padre. How the Lord just simply got close to his Father Y fue en el temor a Dios. and was with the fear of the Lord. Lo primero que le dice fue papá. The first thing he told him was, Father, Si es posible, if it's possible, pasa de mí esta copa. let this cup runneth over. Me estoy muriendo. I'm dying. Me siento como un niño. I feel like a little boy. Siento desfallecer. I feel like quitting. Mas sin embargo, But he, que no se haga lo que yo quiero, and may my will not be done, sino lo que tú quieres. but yours. Eso me habla de que Jesús, So this tells me that Jesus, que en medio de su Getsemaní, in the middle of his Gethsemane, mostró un temor a Dios. always showed fear to God. Y mire cómo Jesús muestra esto. And let's see how the Lord simply shows us this. Porque la confianza Because the trust no significa doesn't mean que voy a tener temor a Dios. that I'm going to have fear to Quiero que God. entienda esto. I want you to understand this. Porque hoy en día se predica Because nowadays we hear preaching mucho de confianza, a lot about trust, pero se predica poco de temor. but they preach very little about fear. Se dice, Él es tu Padre It says he is your Father y haz lo que tú quieras. and do what you please. Total, te sigue amando. He will always love you. Y eso es verdad. And this is true. Pero ¿qué pasa con el temor de But Dios? what happens with the fear of God? Porque el temor de Dios Because the fear to God y la confianza van de la mano. and the trust with the Lord go hand in hand. Jesús, Jesus, aun siendo el mismísimo Dios, being God himself, manifestado en carne, manifested in flesh, mostró como hombre as a man, temor a Dios. he showed fear to God. Y temor no es miedo. And fear is not being scared. Temor a Dios no es miedo. Fear is not being scared. Temor a Dios es respeto, Fear to God is respect es reverencia a Él. and reverence to him. Temor de Dios Fear of God no es miedo
con It's Dios. not being scared to live Es with miedo God. de vivir sin Él. It's having fear to live without Him. Jesús como hijo, Jesus as a son, como hombre, as a man, desarrolló un alto grado de temor he had a very high grade of fear hacia su Padre. towards his Father. Hebreos capítulo 5, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. So the reason was, Hebrews 5:7. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Submission. Mire esto. Let's see this. ¿Cuál fue la oración que Jesús hizo? What was the prayer that the Lord did? Padre, si es posible, Father, if it's possible, pasa de mí esta copa. let this cup run over. Y dice ahí And it says que Dios le that respondió. the Lord responded. Si usted cree que la copa era la cruz, If you think that cup was the cross, no fue la cruz, it was not the cross. porque Dios le respondió la oración a Jesús. Because the Lord responded Jesus' prayer. ¿Cuál era la oración? What was that prayer? No me dejes morir aquí. Don't let me die here. ¿Por qué lo oyó? Why did he hear him out? Fue a causa de su temor It was reverente. because of his reverent fear. Porque Jesús tuvo temor, Because Jesus had fear, tuvo reverencia. reverence. Porque aún en medio del momento más difícil, Because even though in the middle of the most difficult moment, no dejó de amar he never stopped loving y de respetar a su Padre. respecting his Father. Y escuche algo. Listen to this. ¿Sabe por qué nosotros hemos perdido la comunión íntima con Dios? You know why we have lost that intimate communication with the Lord? Porque en algún momento Because in a moment, primero perdimos el temor a we Dios. lost that fear to God. Y lo que el enemigo quiere And what the enemy wants, que hagamos en momentos difíciles, what the enemy wants us to do in difficult times, que perdamos el temor a he Dios, wants us to lose the fear to God. que empecemos a maldecir nuestra That situación, we start talking bad about our situation. neguemos nuestra fe, That we deny our faith. es que maldigamos a otros, And that we talk bad to others. que nuestra ira y nuestra desesperación May our desperation tome el control de nuestras vidas. take control of our Y lives. cuando esto And pase, when this happens, perdemos el temor a we Dios. lose the fear to God. Y eso pasó con Job. And this happened with Job. Satanás le dijo, Satan told him, permíteme hacerle esto y esto. allow me to do this and Y el this. Señor le dijo, And the Lord told him, parafraseando la historia, to paraphrase the story, hasta haz lo que tú quieras. do what you please. Yo conozco el temor de mi hijo. I know the fear of my son. Aunque aunque él esté en su peor Getsemaní, Even if he's in his worst Gethsemane, él tiene temor de he mí. has fear of me. Y es por eso And that is why que se ve tanto we see que cuando el cristiano, when Christians, el Hijo de Dios, the Son of God, cuando empieza a pasar por momentos when difíciles, they start going through difficult moments, dejan a la iglesia, they leave the church. les va económicamente mal Economically, it starts going wrong. y dejan de darle a Dios lo que a Dios le pertenece. They stop giving to the Lord what is Y His. yo he venido a decirte de parte de Dios, And I have come to tell you tonight from the Lord. no importa lo que estés pasando, Doesn't matter what you're going through. ama a Dios Love the y Lord. vive para And Él, live for Him. porque Él tiene el Because control. He has the control. La palabra de Dios dice The Word of God en says Salmo 25:14, in Psalms 25:14, la comunión íntima de Jehová, the intimate communication with the Lord. ahí está la confianza. There is the confidence, the trust. Y continúa diciendo, And it continues saying, dice, con los rebeldes, with the rebels, con los necios, with the los que no
hacer las cosas bien. The ones that don't want to do things right? No, No. dice con los que le temen, It says with those that fear, y a ellos le hará conocer su pacto. they will know the pact. Punto número 2. Second point, Jesús aprendió a obedecer. the Lord learned to be obedient. ¿Cómo sabemos que Jesús aprendió a obedecer? And how do we know how the Lord learned to be obedient? Jesús le dijo, The Lord says, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. let not my will be done, but yours. Hebreos 5:8 dice, Hebrews 5:8 says, aunque era hijo, although he was son, por lo que pareció, by all means, aprendió la obediencia. he learned to be Y obedient. permíteme continuar aquí. Allow me to continue here. ¿Cómo aprendió la obediencia? How did he learn obedience? Por los videos que veía en el Facebook, Because of the videos he was watching on Facebook, por las cosas graciosas que veía en los medios sociales. or the funny things he would watch on social media. ¿Cómo aprendió a ser obediente? How did he learn to be obedient? Por lo que padeció. Because of what he went through. En otras palabras, In other words, a veces los momentos difíciles sometimes those difficult moments que tú creías que venían de parte del diablo, that you thought that came from Satan vienen de Dios come from the Lord. para enseñarnos el valor de la obediencia. Teach us the value of obedience. Porque si no fuese así, Because if it wasn't that way, no hubiese obediencia. there Me gusta esa frase que se usa mucho a las personas que hacen ejercicio. I like that phrase that is used by those people that do exercise. Es obvio que yo no uso esa frase. Obviously, I don't use that phrase. Dice, no pain, no gain. Sin esfuerzo no hay recompensa. Dice, no pain, no gain. Cuando el músculo duele, When the muscle starts hurting, es que está creciendo. because of what he was going through, Que él vivió, creció su obediencia. because of what the Lord was going through, that's where his obedience grew. Y en este segundo punto, And in this second point, que Jesús mismo nos muestra, that the Lord himself teaches us es que en la crisis aprendas a obedecer. that in the middle of a crisis, you learn to be obedient. No sé si usted ha visto la película La Pasión de Cristo. I don't know if you have seen that movie called Passion of the Christ. No sé cuántos millones costó hacerla. It cost millions of dollars to create this movie. Me gustó esa película. I personally like that movie. Pero hay una escena que no me gusta. But there is a scene that I did not like. Porque no es real, ni mucho menos es bíblica. Because it's not real and it's not biblical. Y es cuando Jesús está en el Getsemaní. And that's when Jesus is in Gethsemane. Y que el diablo aparece como una culebra. And the devil appears like a snake. No sé si usted la ha visto. I'm not sure if you have seen that. Pero en la Biblia no está el diablo en el huerto de Getsemaní. But in the Bible, the devil is not in the Garden of Gethsemane. En la Biblia el diablo no aparece. In the Bible, the devil does not appear, Ni están los fariseos. or is not with the Pharisees. En la Biblia Jesús está solo. In the Bible, it says Jesus is alone. Escuchen algo. Listen to this. La obediencia está ausente. When the obedience is absent, Tratamos siempre de echarle la culpa a we alguien. always try to blame others. Cuando no hay When obediencia, there is no obedience, tratamos de culpar a alguien we try to say it's the other person's de fault. nuestros momentos difíciles. Of those difficult moments we're going Hay through. mucho creyente, There's a lot of believers, hijo de Dios, son of God, que es especialista en echarle la culpa al diablo. that just specializes themselves to always blaming the devil. De todas las cosas que está pasando. Everything that happens. ¿Por qué no llegó a la iglesia, hermana? Why didn't you come to church, sister? Diablo mentiroso. The devil's a liar. Me durmió el diablo. He made me fall asleep. ¿Qué pasó con su trabajo, hermano? Brother, what happened with your job? Y responden, And they diablo, replied, diablo sinvergüenza, oh, this devil, fue por tu culpa. it was his fault. Te reprendo. I rebuke you. ¿Y qué pasó con su carro? Brother, what happened with your car? Y responden,
And they respond, diablo mentiroso, the devil is a liar. espíritu que pincha llantas, That spirit that busts your tires, te echo fuera, I rebuke you. diablo mentiroso. The devil's a liar. Y hermano, ¿por qué se quedó dormido y no fue a la iglesia? Brother, why did you fall asleep? Why didn't you come to service? Espíritu de pereza. The spirit of laziness. En los momentos más difíciles, In the most difficult moments, lo que te tienes que preguntar you need to ask yourself, y que tienes que repetir en tu oración and that you need to repeat constantly in your prayers, es: Señor, ¿qué me quieres enseñar? is, Lord, what do you want to teach me? Cuando tú permites que pase esto en mi When vida, you allow these things to happen in my life, ¿por qué, Señor? why, Lord? Abre tu corazón a Dios. Open your heart to God. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Lord, what is it that you want to do with me? Deja de andar buscando culpables. Stop blaming other Si people. lo primero que tienes que The hacer first thing you need to es do buscar y humillarte a Dios is to look and seek God y decirle: and tell Him, Padre, Father, que no se haga mi voluntad, let not my will be sino la tuya. but yours. Y Dios, tarde o The temprano, Lord, sooner or later, va a revelar las causas de ese He's momento. going to reveal to you the reasons of that moment. Porque estás pasando por eso. Why are you going through that? Porque estás en medio de esa prueba. Why are you in the middle of this Porque tribulation? los que aman a Dios, Because those that love the Lord, todo obra para bien. all the things work for good. Es como hay algunos que usan la guerra espiritual Some of them use the spiritual army para no obedecer. to not obey. Te reprendo, te reprendo, te reprendo. I rebuke you, I rebuke you, I rebuke you. Y el Señor está diciendo: And the Lord is saying, hey, espérate. hey, hold on a second. No reprenda. Don't rebuke. Aprende a obedecer. Learn how to obey. Sométete a mi voluntad, Be under my will. que es siempre y será siempre perfecta. It is and will always be perfect. Somos buenos para reprender, We are good at rebuking. pero muchas veces somos malos para obedecer. Many times we're very bad at being obedient. Y el Señor está diciendo: And the Lord is saying, si tan solo if you would only me permites que te enseñe allow me to teach que you tienes que dejar that you need to leave el yo, the you, el the orgullo, pride, la autosuficiencia, the being selfish, y te rindas delante de and mí. just come right before me. Y hay momentos para reprender, There's times that we can y hay rebuke, momentos para atar y desatar. and times to release. Pero hay que aprender primeramente la obediencia a We Dios. need to first learn to be obedient to God. Israel, en una experiencia, Israel had an experience. iba a durar unos pocos It días. was going to only be for a couple of days. Lo alargó por 40 It went años. on for 40 years. Porque no aprendieron a Because someterse they didn't submit y aprender a and obedecer. they didn't obey. Estaban en ese mismo desierto. They were in that same desert. Y muchos pasan por el mismo desierto. Many go through that same Y se desert preguntan por qué las cosas no salen como yo quiero. and ask themselves, why don't things come out the way I want them to? Dios no me tiene en cuenta. The Lord doesn't take me in consideration. Cuando en realidad When in reality, tenemos que we autoanalizarnos need to auto-analyze ourselves. si realmente tenemos una vida If we honestly have a life de obediencia para of Dios. obedience to God, No lo que yo creo. it's not what I believe. No lo que yo creo que está bien. What I believe that's No right. lo que me gusta a mí. It's not what I like. Sino como dice la palabra de It's Dios. what the word of the No Lord se says. haga mi voluntad, Let not my will, sino la tuya. let not my will be done, but Por eso yours. por eso viene un Getsemaní a That's tu why vida. we get Gethsemane in our lives. Porque Dios quiere que tú aprendas Because the Lord wants you to learn. a someterte a Él, Submit yourself a to Him. depender de Él, Depend on Him. a venir a un altar Come to an altar. y gritar: Abba, And Padre. scream, Abba, Father. Y termino con esto. Let me end with this. Primero, First, corrió con su padre. he ran to his father. Segundo, Second, aprendió la obediencia. he learned the obedience. Y tercero, And third,
se alineó con la voluntad de Dios. He aligned himself with the will of God. Él mostró su He debilidad. showed his weakness. Acudió al Padre And he went to the Father. a pesar de los momentos difíciles, Although he was going through very difficult moments a pesar de la prueba, and his tribulations, para alinearse he aligned himself con la voluntad perfecta de with Dios. the perfect will of God. Iglesia, Church, hermano, usted que me está escuchando, brother, sister, you that are listening, Dios usa los momentos difíciles the Lord uses the most difficult moments para traerte a su perfecta voluntad. to bring you to his perfect will. Como lo dije al principio, Like I said in the beginning, muchos no van a entender esto, a lot of you are not going to understand this, pero Dios tiene un plan para su iglesia but the Lord has a perfect plan for his church, y tú eres parte de ese plan. and you are part of that plan. En este momento donde In tú this estés, moment, wherever you are, no importando la ubicación geográfica, it doesn't matter where you are at this moment, geographically where you are, te pido que inclines tu rostro. I ask you to bow your heads. Si tú quieres levantar tus manos, You levanta want to tus raise manos. your hands, raise them. Dios está en control. The Lord is in control. Señor, aunque no entienda, Oh Lord, even though we do not understand, oh Jesucristo, oh Jesus, Señor, haz tu perfecta voluntad ask en mi you to vida. do your perfect will in Oh, our en el lives. nombre de Jesús, In Señor. Jesus' name, my Lord. Toda la gloria es para ti, Señor, y vas a ser glorificado, Señor. Glorified. Aún en medio de la Even prueba, in the middle of this aún en tribulation, medio de la even in confusión, the middle of this confusion, aún en medio del Señor de nuestro poco entendimiento. low understanding, Oh Señor, nos aferramos, Señor. oh Lord, we go on to you. Nos aferramos a ti, mi Dios. Go on to you, Lord. Oh, Abba Padre. Oh, Abba Father. Abba Padre. Abba Father. Oh, hágase tu voluntad sobre tu iglesia. Your will be done over your church. Hágase su voluntad sobre mi vida, Your will Señor. over my life, Lord. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Toda la gloria es para ti, All Señor. glory and all honor is for him. Iglesia, Church, seguimos hacia adelante. we continue going forward. No sabemos, We don't know. no sabemos el mañana, We don't know the tomorrow. pero sí sabemos que Dios es todopoderoso. But we know that we serve an almighty God. Sí sabemos que Dios continúa sentado en su trono. We know that the Lord continues to be sitting in his throne. Sabemos que Dios tiene todo el poder. We know that the Lord has all power. Y probablemente, Probably, como en los días de Moisés, like in the times of Moses, nadie va a entender nobody is going to understand cuando tú vas a decir, when you say cuando tú vas a repetir esta frase. or when you repeat this phrase, Dios tiene el control. the Lord has control. Dios te bendiga en todo momento. May the Lord bless you at all moments. Dios bendiga cada hermano y cada hermana de Primera Iglesia Apostólica May en the Mount Lord Morris. bless every brother and sister from First Apostolic Church. Sabemos que el avivamiento ya empezó We know that the revival has begun, y yo quiero ser parte del avivamiento. and I want to be part of that revival. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Dios te bendiga. God bless you.